¿Cuál es la causa de un edema? Cuando nos encontramos frente a un paciente, es la pregunta que nos asalta. ¿Cuál es la causa y cuál será el tratamiento? ¿Será un problema con las proteínas? ¿Un problema con el agua? ¿Un problema con el sodio? La solución es conocer la fisiopatología de la enfermedad para luego saber cuál es el tratamiento. Entonces, manos a la obra. Veamos cuál es la fisiopatología de ese edema. Primero, el cuerpo humano está formado por un 60% de agua. A su vez, ese cuerpo humano posee sistemas, aparatos, órganos, tejidos y células. Dentro de estos sistemas, cabe mencionar el aparato digestivo, porque tiene un importantísimo componente que es el intestino delgado, el corazón, el hígado, el riñón y la parte primordial, que son las células, cuya membrana plasmática está formada por lípidos y proteínas. Ahora bien, sabemos que dentro de los aparatos o sistemas tenemos el aparato circulatorio. Aquí tenemos un capilar sanguíneo. El capilar sanguíneo que tiene en su estructura endotelio, que son células, es decir, células que poseen membrana plasmática. Ese capilar tiene en su interior agua, proteínas. El agua va a ejercer una presión hidrostática, es decir, va a favorecer la filtración de esa agua fuera del contenido capilar. Y las proteínas van a favorecer la reabsorción a través de lo que se denomina presión coloidioosmótica. Fuera del capilar, nosotros tenemos el espacio intersticial en donde se encuentran células. Estas células también tienen en su constitución agua y proteínas. Y el espacio intercelular o intersticial va a contener también agua y proteínas, las cuales van a cumplir con la misma función, ejercer esa presión hidrostática que favorece la filtración y esa presión coloidioosmótica que favorece a la reabsorción. Tenemos también vasos linfáticos cuya presencia va a permitir que ese exceso de agua que se encuentra en el espacio intersticial sea reabsorbido y ese vaso linfático va a canalizar ese contenido a los capilares de regreso. Cuando el contenido de este espacio intersticial supera más del 30% de lo normal, vamos a ver que se presenta lo que se llama edema. Es decir, tenemos que tener en cuenta que la presión hidrostática y la presión coloidioosmótica tienen que tener un equilibrio. Esa presión hidrostática ejercida por el agua y que en forma muy importante el corazón como bomba a través de la presión arterial mantiene en los niveles adecuados. Y las proteínas a través de la presión coloidioosmótica son las que van a mantener ese equilibrio y esa agua en sus respectivos compartimientos. Como dijimos hace un momento, un incremento de un 30% más del valor normal fuera de las células lleva consigo a una presencia de edema. Vemos aquí en la imagen que un desbalance entre esta presión hidrostática y coloidioosmótica va a ocasionar que un lado de la balanza se desestabilice, con lo cual se favorece la presencia de edema. Si hay una mayor predominancia de presión hidrostática, va a conllevar a que suceda un incremento de la filtración con escape de agua al espacio intercelular.
Ese edema puede ser generalizado, en ese caso se llama anasarca, o puede ser localizado a nivel de los párpados, llamándose edema palpebral, a nivel de los malleolos, llamándose edema malleolar, o en áreas específicas. Finalmente, si sabemos que el agua y las proteínas deben tener un equilibrio, ¿cómo se logra ese equilibrio? Primero recordando que el agua se le ingiere y también nuestro cuerpo lo obtiene a través de los procesos metabólicos, siendo el corazón un órgano sumamente importante porque como función de bomba va a ejercer la presión arterial. Cuando ese corazón no cumple con su función de bomba y la presión arterial no se puede mantener, se presenta la insuficiencia cardíaca, que va acompañada de edema. El riñón también es un componente primordial en el equilibrio del agua, cumpliendo funciones de filtración y reabsorción muy específicas que cuando se encuentran alteradas se van a presentar etiologías, patologías como enfermedad renal crónica, enfermedad insuficiencia renal aguda, nefrosis o una glomerulonefritis. Las proteínas, a su vez, también son ingeridas en la alimentación o son sintetizadas por el hígado. Un déficit en la función del hígado en su síntesis de proteínas va a conllevar a la presencia de una cirrosis. Y el intestino delgado, que tiene como función absorber los diferentes nutrientes, cuando no cumple con su función, va a presentar como resultado una mala absorción. Entonces, a grandes rasgos, cuando tengas a tu paciente con un edema, tienes que tener en mente qué es lo que está sucediendo dentro de esos capilares. ¿Hay acaso un incremento de la presión hidrostática? ¿Hay una disminución de la presión hidrostática? ¿Están fallando órganos como por ejemplo órganos como el corazón, el hígado, el riñón? ¿O está alterada la membrana plasmática? ¿Por qué podríamos pensar que hay un edema cuando hay una alteración de la membrana plasmática? Pues porque cuando una membrana plasmática no se encuentra indemne, va a permitir que a través de esos componentes escape el líquido y ese líquido va a ir al espacio intersticial. Se pierde por lo general proteínas, con lo cual se pierde la presión coloidosmótica, predominando la presión hidrostática y favoreciendo la presencia de edema. Espero esto les haya servido para poder comprender la fisiopatología del edema. Nos vemos.